Hola, buenas noches. Soy Miguel Ortega. El día de hoy vamos a seguir grabando acerca del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Sigamos en el capítulo 2, en el que titula, de la primera parte, que titula Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Este viene del capítulo, la primera parte, la cual se llama Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Siguiendo donde lo habíamos dejado antes. Sigue. Sigue en el siguiente párrafo. De la página 36. En la mañana del sábado 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de un pobre casa de hospedaje frente al Teatro Ford, donde Booth había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de los Caballos de Rosa Bonheur pendía sobre la cama, y un mortecino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra, Stanton, dijo: «Aquí yace el hombre más perfecto gobernante que he conocido jamás en el mundo». ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en, sus trato con, en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln el Desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí. Cuando joven, en el valle Pigeon Creek de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás y los dejaba en los caminos campestres, en la seguridad de que alguien los encontraba. Una de esas cartas despertó resentimientos que duraron durante toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés, vano y batallador, que se llamaba James Shield. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. El pueblo entero estalló a carcajadas. Shield, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descubrió quién había escrito la carta y saltó en su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió a un duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlo, sin menoscabo para su honor. Tuvo la elección de armas. Como tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point, y el día señalado, él y Shield se encontraron en un banco de arena del Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Este fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante, nunca volvió a burlarse del prójimo, y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la Guerra Civil, Lincoln puso a un nuevo general frente del ejército de Potomac, y cada uno a su turno: McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade. Cometió algún trágico error. Ok, Meade
cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos. Presa de la desesperación, media nación censuraba acremente a esos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie, con caridad para todos, eso es un dicho de Lincoln, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era: no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de Estados Unidos, Lincoln respondía: no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln, a buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros 3 días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que en gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó al Potomac con su ejército en derrota, encontró un río hinchado, embravecido e imposible de pasar. Ante sus tropas y un ejército unionista victorioso tras ellas, Lee estaba como en una trampa, no podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad como enviada por el cielo, la oportunidad para ocupar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así pues, con un hálito de gran esperanza, Lincoln ordenó a Maede que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Maede para instarlo a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Maede? Exactamente lo contrario de lo que se le decía. Convocó un consejo de guerra indirectamente. Ok. ¿Qué hizo Maede? Convocó un consejo de guerra en directa violación a las órdenes de Lincoln. Vaciló. Esperó, telegrafió todas sus excusas, se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través de Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. Dijo: ¿qué es esto? Gritó a su hijo Robert. Gran Dios, ¿qué es esto? Los teníamos al alcance de las manos. Solo teníamos que estirarlas para que cayeran en nuestro poder. Y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo podría haberlo derrotado. Con acerbo desencanto, Lincoln se sentó a escribir a esta carta a Maede. Y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso a su fraseología. De modo que esta carta escrita por Lincoln en 1863 equivalía al reproche más severo. Dice: mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos más recientes, el fin de la guerra. Ahora, la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río, cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres, no más de los 2/3 de la fuerza que se disponía entonces? Sería irrazonable esperar, y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido y estoy indecidiblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Maede al leer esta carta? Maede no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y esto solo es una opinión, que después de escribirle a Lincoln, miró por la ventana y se dijo: un momento, tal vez no debería ser tan precipitado. Me es muy fácil, aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Maede que ataque, pero si hubiese estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como ha visto Maede en las últimas semanas, y si mis oídos hubiesen sido horadados por los clamores
los gritos de los heridos y moribundos, quizás no había tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el tímido temperamento de Maide, quizás habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente. Si envío esta carta, calmaré mis sentimientos, pero haré que Maede trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemores, disminuiré su utilidad futura como comandante y lo llevaré acaso a renunciar al ejército. Lincoln dejó a un lado la carta porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches acerbos son casi siempre inútiles. Bueno, aquí vemos una parte de la historia de Lincoln en el que podemos ver que cuando era en su juventud él solía enviar cartas de censuras. Básicamente censura sería de ofensas o críticas a distintos políticos y a distintos personas de gran importancia en aquellos tiempos, ya sea para criticarlos, pero una vez que, gracias a su experiencia con en el duelo con el otro señor, pues podemos ver que dejó de hacer las críticas ya que se dio cuenta que éstas hacían repercusiones tanto peligrosas como que podían llevarlo a su muerte. Y luego, gracias a esta experiencia, aprendió de que con las críticas no se obtiene nada más que resentimiento y pues eso es inútil. Y considerando los éxitos y triunfos que tuvo Lincoln, no criticar a nadie se considera como algo con bastante beneficio, por decirlo así, ya que aprender a no criticar y a contenerse, a controlarse a sí mismo antes de tirar una crítica y despertar resentimiento en alguien más, nos puede ayudar a comprender a las demás personas y ser capaces de ganarlas, como ya sea como amigos. Ok, dejando a un lado el comentario, siguiendo la lectura, dice así. Dice, Theodore Roosevelt ha dicho que cuando, como presidente, se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca y preguntarse entonces, ¿qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? Entonces, la próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle algo a alguien más, saquemos un billete de $5 del bolsillo. Miremos el retrato de Lincoln y preguntemos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribir cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y le conseguiré uno. En otra ocasión, le escribió a un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación, y ordenó lo siguiente: imprima de acuerdo con la copia que le envió y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes. Le permitían descargar presión y las cartas no hacían daño a nadie porque la esposa del escritor las desviaba secretamente, nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, irregular y mejorar? Bien, espléndido. Yo estoy en su favor, pero ¿por qué no empezar por usted mismo? ¿Por qué no empezar en mí mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que de tratar de mejorar a los demás, y sí, mucho menos peligroso. Dice, no te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. Cuando yo era joven, trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribir una estúpida carta a Richard Harvin Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparado
Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido de no sé quién una carta con la nota en el pie dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado, y yo no lo era, pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis, y terminé mi breve nota con las palabras dictadas pero no leídas. Él no se preocupó ni siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie: su mala educación es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizás mereciera el reproche, pero por ser humano me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana, un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica constante. Con eso basta, por seguro que estemos de la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que ha enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés, al suicidio. Entonces, Benjamin Franklin, eh, correcto. Benjamin Franklin, carente del tacto en su juventud, le llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se le nombró embajador norteamericano en Francia. ¿Cuál es el secreto de su éxito? No hablaré mal del hombre alguno. No hablaré mal de hombre alguno. No hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todo diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse. Casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Aquí vemos otra gran frase que me gusta de este libro, que nos enseña que cualquier persona puede perdonar, cualquier tonto, pero hay que tener carácter y dominio para poder perdonar. Hay que tener dominio de sí mismo para ser capaces de ser comprensivos y perdonar, y no ir directamente a la crítica. Por eso que esta parte me gusta mucho. Y tanto la frase que dijo de Benjamin Franklin, que dice: no hablaré mal de hombre alguno, diré todo lo bueno que sepa. Al tú ser de esta forma, puede que generes en las personas, bueno, no importa que generes, pero en ti trabajas un valor de no criticar a los demás, sino decir cosas buenas de los demás. Porque si bien cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, claro, y hay que ser comprensivos en vez de ir directamente a la crítica. Esta es una de las gran frases de este libro que me gusta bastante. Entonces, sigamos. Un gran hombre, aseguró Carly, demuestra su grandeza por la forma en la que trata a los pequeños. Uf, esta también me encanta. Disculpa. Ok. Bob Hoover, famoso piloto de pruebas y actor frecuente en espectáculos de aviación, volvía una vez a su casa en Los Ángeles de uno de los espectáculos que se había realizado en San Diego. Tal como se describió el accidente en la revista Operaciones de vuelo, a cientos metros de altura los dos motores apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado. Pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido, lo primero que hizo Hoover después del aterrizaje de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible, tal como sospechaba.
El viejo avión a hélice, reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet en lugar de gasolina común como consumía. Al volver al aeropuerto, pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error. Le recorrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Howard. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de 3 vidas. Es fácil imaginar la ira de Howard. Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en este preciso y soberbio piloto. Pero Howard no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo, para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51. Con frecuencia los padres se sienten tentados de criticar a sus hijos. Quizás el lector espera que yo le diga, no lo haga, pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papá Olvida. Apareció por primera vez en la editorial de People Journal Journal y lo volveremos a publicar con permiso del autor, tal como fuera está la revista Selecciones de Reader Digest. Papá Olvida es una de esas piecitas que, escritas en un momento de sentimiento sincero, da en la cuerda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor Will Living Larned, en centenares de revistas y diarios del país entero. También se le ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para que se leyera en aulas, iglesias y conferencias. Se le ha transmitido muchas veces por telefonía y ha aparecido en revistas, periódicos del colegio y escuelas. Entonces, como podemos ver, aquí la lectura Papa Olvida, y aquí una de las experiencias que cuenta el autor sobre, por ejemplo, lo que hizo Howard, que casi muere en un accidente aéreo y aún así al que tuvo la culpa no le reprochó nada, simplemente le dijo que pudiera encargarse. Una buena técnica. Bueno, leeremos Papa Olvida. Dice, escucha hijo, voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados en tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto, hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca. Sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno, te regañé también. Volcaste las cosas, tragaste la comida sin cuidado, pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiado el pan con mantequilla, y cuando te ibas a jugar y yo solía a tomar el tren, volviste y me saludaste con la mano y dijiste, adiós papito. Y yo fruncí el entrecejo y te respondí, en erguidos hombros. Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras. Si tuviera que comprarlas tú, serían más cuidadosos. Pensar, hijo, que un padre te diga eso. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido?
Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste, y tus bracitos palpitaron con cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puede gustar. Luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por las escaleras. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. Estaba haciendo de mí la costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa y por ser un niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti y medía según la vara de mis años maduros. Hay tanto de bueno y de bello, y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace frente en las colinas. Así lo demostraste con tus espontáneos impulsos de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te la dijeras cuando estés despierto, pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras, reiré cuando rías, me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme, como si fuera un ritual. No es más que un niño, es un niño pequeño. Temo haberte imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He perdido demasiado, demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica. Y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlos usted o yo? Regla número 1. No critique, no condene ni se queje. Aquí podemos ver que esta es la regla número 1 que nos trata esta primera parte, que nos habla sobre cómo tratar al prójimo, nos habla sobre la crítica. Y pues nos explica y nos dice que en lugar de censurar a la gente o de criticar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de, cuando vemos una persona que hace algo malo o algo raro, en vez de criticarla, tratemos de comprenderla realmente. Porque pues es más interesante y más provechoso tratar de comprender y tener esa simpatía y tolerancia que simplemente criticar. Entonces, como dice, saberlo todo es perdonarlo todo. Así que, así mismo como aquí nos dice en una gran frase, como Dios mira al mundo y no critica a los hombres, ¿por qué hemos de criticarlo nosotros? Bueno, entonces la regla número 1 es que no critiquemos, no condenemos ni nos quejemos. Eso es todo. Hasta la próxima. Aquí Miguel Ortega.